Ingresá en www.mypod.fm y conocé todos nuestros podcasts, información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Hola, soy Ceci Singa, soy periodista y mamá de 2 hijos, y este es el podcast de Mamá Glam. En el capítulo de hoy vamos a hablar de todas esas preguntas que alguna vez le hiciste a Google. El ranking de preguntas. ¿Qué color tiene la caca? ¿Cuánto se considera fiebre? ¿Qué pasa si mi hijo se traga una moneda? ¿Cuándo tiene que caminar? Y podríamos seguir con las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué le preguntamos a un buscador cuando deberíamos ir a la fuente, al pediatra? Y ahí vamos en el capítulo de hoy. Bienvenidos. Bueno, bienvenido Federico Díaz, el doctor Federico Díaz. En Instagram lo encuentran como @elpediatra_Fede. Es pediatra de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del podcast. Y vamos a hablar de un tema que a ustedes los pediatras les molesta muchísimo y que a nosotros los padres la verdad es que no deberíamos hacer porque nos asusta muchísimo, que es hacerle preguntas a Google. En algún momento decime si les digo a las madres y a los padres que nos están escuchando si alguna vez no le han preguntado algo a Google, y nosotros hicimos un ranking de cuáles son las preguntas más frecuentes, así que arranco con una de ellas que dice: ¿cuánto debe engordar mi bebé por mes? Bueno, como decías, ¿no? La consulta a Google es como muy rápida, muy accesible, entonces uno tiende, ¿no? a querer calmar sus dudas con Google y viendo experiencias de otras personas, lo cual esto a veces es un problema, ¿no? Porque lamentablemente no hay un parámetro objetivo, sino que Google responde a lo que vos escribís, y a veces la cantidad de respuestas que uno puede obtener son muchas. Y si alguien no sabe lo que está buscando específicamente, se puede llevar una respuesta que no sea la correcta. Entonces, si bien es algo accesible y muchas veces sirve, también hay que tener ese cuidado. Respecto a esta pregunta que me estabas haciendo sobre cuánto tiene que engordar un bebé, esto bueno, obviamente cambia mes a mes, ¿no? Los primeros meses, me atrevería a decir, los primeros 4 meses son el tiempo en el que suele más aumentar de peso un bebé. ¿Por qué? Porque la actividad física y lo que nosotros llamamos el gasto energético, el gasto metabólico que tiene un bebé, es menor con respecto a los meses que le siguen. ¿Por qué? Porque es un bebé que suele estar acostado, suele estar a UPA, no tiene tanto movimiento, y es una época en la que el cuerpo sigue en desarrollo y todo lo que son sus órganos aumentan un montón. Entonces todo esto ayuda a que haya bebés que aumentan cerca de 1 kilo, entre 700 gramos y 1 kilo más o menos por mes, se ven algunos incluso más. Nosotros ponemos una medida que es entre 20 y 30 gramos día, tenemos que hacer esa división, pero siempre aclarando que cada bebé puede ser distinto. Y pasados ya los 6 meses aproximadamente es cuando esa curva de crecimiento empieza a desacelerar, producto por esto que te mencionaba al principio, los bebés empiezan a moverse mucho más, tienen más independencia en los movimientos, claro, gastan mucha más energía, entonces justamente eso hace que lo que ingresa de energía en alimentos, también ellos tengan su desgaste, sumado a que el resto del cuerpo también sufre una desaceleración en lo que es el crecimiento. Algo que me parece muy interesante para también mencionarte es que en los primeros meses lo que más aumenta de todo el cuerpo es el cerebro. El cerebro es el órgano que más aumenta en ese tiempo, y por eso es que también nosotros impulsamos a los estímulos, a darle un montón de experiencias al bebé, porque justamente en ese crecimiento que sufre el cerebro, en el desarrollo de las neuronas y de las sinapsis que se pueden ir generando, y el estímulo de distintas áreas del cerebro hace que también tengan un desarrollo que sea mucho más productivo. Claro. Bueno, qué difícil que Google nos conteste todo eso, ¿no? Exactamente. Voy con una que, esta creo que la hicimos todas. ¿Qué pasa si la caca es verde? La caca verde. Bueno, nosotros tenemos lo que llama cacómetro. Viste que es muy común que al pediatra le lleguen fotos de pañales al WhatsApp o a cualquier dispositivo que tenga de contacto, ¿no? Que hizo la caca de esta manera. Obviamente que la caca es producto de lo que comemos, ¿no? Digamos, en un bebé que solo está alimentado a pecho no va a tener la misma caca de un bebé que ya empieza a comer. Las primeras cacas suelen ser amarillas, suelen ser bastante con tendencia más bien líquida, digamos, no agua, pero tampoco pastosas, es como que hace una pincelada de caca, para decirlo de alguna forma, y un color amarillo ocre.
pero pueden aparecer estas cacas verdes que se mencionan y que muchas veces se asocian o que uno piensa que por ser de color verde es por una infección. Y esto no siempre es así. Si el bebé tiene solo una caca verde, puede que sea una caca de transición, puede ser que sea que haya un proceso madurativo dentro del intestino, puede ser que pasa mucho en bebés que cambian de leches a veces de fórmula o que usan algunas en polvo y pasan a la leche líquida o que cambian de marca, o también pasa mucho también en bebés que empiezan a incorporar comidas, bebés que a partir de los 6 meses empiezan a comer e introducen alimentos nuevos. Esto genera estas cacas de transición que son de un tono más verdoso, que simplemente es por eliminación de distintos tipos de bacterias y de procesos que surgen a nivel intestinal. Pero esto no siempre está asociado a infecciones, sobre todo si un bebé que lo vemos normal, digamos, que lo único que hizo fue un poco de caca verde. Ahora, si esto se acompaña por ahí de dolores, de cólicos, de diarreas, o que hace caca más seguido, de color verde, ahí sí podríamos tener que estar pensando en que esto puede ser producto de alguna infección. Pero si solo es caca verde, tranquilidad y control, sin preocuparse, a ocuparse. Otra de las frases que decimos mucho. Y no ir a Google. Vamos con otra. Bueno, esta es compleja. ¿A qué edad tienen que caminar? Bien. Un poco también esto va de la mano de cuánto tiene que engordar, ¿no? Cada bebé, y esto como cada persona es un mundo, cada bebé también es un mundo. Habíamos hablado también hace un ratito por el tema de los estímulos, ¿no? Del rápido crecimiento que tiene el cerebro en los primeros meses. Lo que un bebé logra hacer, ya sea hablar, caminar, sentarse, los movimientos en este caso que pueda llegar a lograr un bebé, tienen mucho que ver con las capacidades innatas que tiene ese bebé y con los estímulos que le generamos. ¿A qué voy? Si es un bebé sano, que nació a término, que nunca tuvo ninguna enfermedad así muy prolongada, que haya requerido una internación, por ejemplo, prolongada, digamos, lo que suele ser la mayoría de los bebés que por ahí uno tiene en consultorio, pero si tu bebé pertenece a este grupo y vos lo estimulaste adecuadamente, es muy habitual que se larguen a caminar aproximadamente entre el mes 11 y el año y medio. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía también, los bebés necesitan estímulos, más allá de que si el bebé tiene todas las capacidades para poder hacerlo, un bebé que no tuvo los estímulos necesarios para tener que pararse y empezar a desplazarse por cuenta propia, va a tardar por ahí un poquito más en hacerlo. Y hay otros bebés que están sentados y de repente hacen fuerza, se quieren parar y ya la fuerza la lograron y uno lo agarra de la mano o se agarra de alguna sillita o algún elemento que puedan ir arrastrando y va dando los primeros pasos y por ahí se largan antes. Entonces, están las dos partes, está la parte propia del bebé y la parte del estímulo que le generamos. Lo que sí es importante y hay que tener muy presente y muy en cuenta es que el desarrollo de los movimientos en los bebés ocurren de la cabeza a los pies. Entonces yo no puedo pretender que mi bebé pueda caminar si todavía no está dominando lo que es por ahí quedarse sentado solo o empezar a tratar de incorporarse en dos piernas. Claro. Entonces todo es paso a paso, ¿sí? Y los tiempos también dependen de cada bebé. Combatir la ansiedad con el trabajo, el estímulo, el acompañamiento y alejar la computadora o el teléfono. Sí, y sobre todo comparar, y sobre todo la comparación. Y la comparación, porque tal cual. Lo que lleva a esa frustración o esa angustia que vos mencionabas es comparar de por qué el bebé de mi vecino que tiene la misma edad ya habla, camina y el mío todavía. Bueno, responde a un montón de situaciones que a las que te mencionaba anteriormente. Tal cual. ¿A qué edad mi hijo puede comer chocolate? A ver, Google va a saber más que la Organización Mundial de la Salud o que los pediatras en qué momento podemos darle esa golosina tan deseada y preciada. Sí, y que además, viste, siempre nunca falta el tío o la tía que quiere darle, o el abuelo que le quiere dar algo dulce para consentirlo, ¿no? Y que por ahí no es lo que uno piensa. El chocolate es un alimento que puede generar alergias. Entonces, en términos de alergia, para ponernos en términos de alergia, sería después del año el momento por ahí preferible para incorporar este tipo de alimentos. Ahora, si nos vamos a lo nutricional, el chocolate es algo que tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa, dependiendo del tipo de chocolate que le estemos dando, ¿no? Si uno por ahí le da esos de cacao que son bien concentrados, bueno, va a tener por ahí menor cantidad. Pero incorporar este tipo de alimentos que nutricionalmente no le aportan a una persona, a un bebé, sino que es algo que más bien nos damos como algún gusto, ¿no? De querer comer algo dulce. Sí, totalmente.
si nos basamos en eso, no es algo que uno diga, y es algo que tiene que estar en la dieta necesaria de un bebé. La verdad que la respuesta sería cuanto más se pueda prolongar, mejor. Tal cual. ¿Qué pasa? Voy con otra. ¿Qué pasa si mi hijo se traga una moneda? No sé por qué, pero es de las más frecuentes. Bueno, porque, y más ahora que estamos mucho tiempo en casa y que los accidentes domésticos han aumentado en cantidad, ¿no? Estamos viendo mucho lo que son los golpes, quemaduras, porque al estar mucho más tiempo en casa, obviamente aparecen con más frecuencia. Y lo que son las monedas es algo que también suele pasar. Obviamente que tenemos distintos tipos y tamaños en lo que son las monedas, pero principalmente si cualquier elemento extraño, sea una moneda, un pedazo de juguete o una pila, que sería mucho más riesgoso, lo primero que hay que hacer es ir a una guardia. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer seguramente es revisar si el bebé está con tos o está con mucha salivación o que se agarra el cuello o que está demostrando que el objeto está alto todavía. Hay que observar si es que está próximo y se cuentan con los elementos en la guardia, por ahí se intentará retirar. Y si no, lo que se va a tener que hacer es, bueno, hacer una radiografía, ver en qué lugar se encuentra de la garganta, porque si ya pasó, digamos, la garganta y quedó en el estómago, se espera que se elimine por vía natural. Ahora, si está atrapada en la garganta todavía, pero profunda, probablemente haya que buscar de hacer estudios como endoscopías. Pero fundamentalmente lo que tiene que quedar el concepto es evitar que haya moneditas chiquitas o juguetes chiquititos o pilas al alcance de bebés y de niños y niñas pequeñas que se lo mandan absolutamente todo a la boca. Y en caso de que lamentablemente esto ocurra, porque los accidentes son accidentes porque ocurren, ir a una guardia que en donde ahí lo van a recibir, seguramente van a saber qué es lo que tienen que hacer. Es decir, que si se tragó la moneda, no ir a Google, sino a la guardia directamente, ¿no? Por favor, hacerle sí, a la caso guardia, a ninguna, porque las respuestas que hemos encontrado son tremendas, entonces ir a la guardia. Bueno, voy con la última pregunta de este ranking, doctor, que es difícil esta pregunta porque genera el temor de muchísimos papás a lo que pueda llegar a suceder por este retraso, y la pregunta es ¿a qué edad deben hablar los chicos? Y sobre todo esto se genera por lo que decías anteriormente de las comparaciones, ¿no? Los compañitos de jardín ya hablan, mi vecino habla, el hermanito habló antes. Sí, vamos de vuelta de la mano de lo mismo que habíamos charlado hace un ratito con el tema de caminar. Hablar de edades es difícil en pediatría por esto mismo de que cada uno tiene sus tiempos y que justamente por esto que decís, si yo te digo, y mirá, a los 6 meses ya tienen que empezar a decir mamá, papá, tatá, si después te digo que al año ya tienen que decir 2 palabras, van a empezar a mirar a sus hijos y van a decir mi bebé no dice ni una palabra y tiene 1 año y les agarra la desesperación. Pero hago un punto acá, doctor, y lo preocupante, ¿sabés qué? Es que cuando vas a internet, que esto creo que muchas madres lo hemos hecho, yo lo he googleado también, a medida que van pasando los meses te van diciendo, bueno, a tal edad tiene que decir tanta cantidad de palabras, a los 18 meses tiene que decir tanta cantidad de palabras, y entonces eso pone una presión que genera realmente un temor muy importante. Por eso es tan importante hablar con ustedes los profesionales y seguir la guía de ustedes y no guías que vaya a saber uno quién escribió. Sí, no, a ver, esas tablas, si bien generan angustia y preocupación, son tablas de guías, ¿no? Pero obviamente que el análisis uno lo tiene que hacer en forma particular e individual con cada paciente que uno tiene. Durante lo que es el primer año de vida de los bebés, ya tienen la facultad de poder decir disílabos, ¿no? Digamos, llegan al año y la mayoría ya pueden decir mamá, papá. Digo la mayoría porque es lo que más frecuentemente uno ve, ¿no? Pero como insistimos nuevamente, cada caso es particular. Lo que se espera habitualmente es que si ya lograron eso para el año, es que para los 2 años ya puedan decir 2 palabras juntas, asociar 2 palabras y así de a poquito ir aumentando la cantidad. Ahora bien, como decíamos, vos me decís, pero se generan angustias de que si mi hijo no habla o no dice determinada cosa ya tiene algún trastorno del desarrollo. Para hablar trastorno del desarrollo es una evaluación en forma conjunta, digamos, yo no puedo diagnosticar a un bebé con un trastorno solo porque no habla o no dice lo que yo espero que diga. Y acá nuevamente lo que habíamos hablado hace un tiempo, va a depender mucho de los estímulos, por eso yo siempre les digo, desde que son bebés
hablarles al bebé, usar